todo tiene que pasar, todo tiene que ser, todo está ya previsto, propuesto por ti, porque ¿quién como tú, Mahoma? ¿Quién como tú, Rey del Universo? Padre, guíanos, que estemos atentos. Nosotros no necesitamos saberlo todo, simplemente estar atento a lo que tú quieres hablar, que estamos siendo dirigidos por el mismo Ruach HaKodesh. Abba, bendice a cada hogar hoy, a nuestras familias, Padre, a nuestras generaciones, Abba. Sana, restaura, transforma, Abacados. Sana nuestros cuerpos, Padre, sana nuestra mente, nuestro cuerpo, lo que pide, lo que está gimiendo de que es para ti, Padre, una alabanza para ti, para que seamos sanados, no solamente de cuerpo, de nuestra mente, Señor, de nuestros sentimientos, que seamos transparentes, que seamos ligeros para esas iras que no tienen nada que ver con tu presencia, Abacados. Ayúdanos a tener esa paz, ese shalom que sobrepasa todo, pero es cuando estamos contigo. Abba, gracias por este libro. Gracias, Abba, por ser este tiempo de revelarnos, Padre, una vez más tu bendita Torah. Gracias por este Shabbat. Bendice a Israel, a Jerusalén, Padre, a cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bienvenido también, hermano Moisés, que está con nosotros. Bienvenido también. Entonces, acá también saluda Mónica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas hermanas Yolanda, Ángela, Elías, Mari, Claudia. Hola, mi amor. Claudia. Yanariz. ¿Qué dice acá? Yanariz y Moisés. Yanariz y Moisés. Día, Yanari, aleluya, dale. Moisés. De igual manera, Dios te bendiga. Ok. Bendiciones. Vamos entonces a ver el tema hoy día. Edificaciones Nefilim y el conocimiento. Los diferentes templos, y esto siempre vinculando con la historia, los diferentes templos de las diferentes culturas a lo largo y ancho de la tierra que se han construido alrededor del mundo a través de los años y que el método de datación de los hombres tiene serias complicaciones para medir la historia, que mucho de lo que se data es un gran porcentaje de especulación. Esos templos fueron levantados, como así se ha podido constatar a través de las historias, a través de las leyendas, a través de las representaciones gráficas. Uno puede pensar en los mayas, incas, egipcios, etc., para rendir culto a seres de alta estatura que nosotros podemos empezar a identificar como ángeles caídos que interactuaron con ellos. Vimos en la clase anterior, según Deuteronomio 32:8, para los que estuvieron presentes, que en ese versículo, a excepción de la versión que lo cambió porque no lo entendió, pero en el original dice los hijos de Adán y los hijos de Dios. Porque en otras versiones dijeron hijos de Adán, hijos de Dios. Acá hay dos naturalezas distintas. ¿Y cómo hago con hijo de Dios? Entonces se cambió hijo de Dios y se cambió hijo de Israel. Entonces hay una colisión. Y decíamos nosotros que tenemos que aquietar las escrituras como están. No hacer cambios. Dejarlo como está en los originales. Y debemos nosotros alinearnos a ese escrito está, y no que el escrito está se alinee a lo que yo creo. Porque ahora ha surgido un conjunto de versiones que desdice bastante de lo que es el original. Siempre ir por el lado escritural del original. Y aquello que no sea factible de entender, sigamos estudiando, sigamos pidiendo la intervención del Padre para que nos asista, a fin de comprender lo que el Padre ha dispuesto en esas líneas. Y vemos que a través de este pasaje de Deuteronomio 32:8 señalábamos que
había un trabajo de vigilantes y que se hablaba, y por eso que se cambió eso de hijos de Dios por hijos de Israel, se hablaba de zonas que se entregaban a estos hijos de Dios o vigilantes a efecto de que sea distribuido la tierra, las diferentes zonas, a una vigilancia, como de ahí viene lo que hacían ellos, y con reporte. Vimos en el libro de Job que ellos se reportaban ante el Creador. En el día señalado, en algunas versiones se reportaban los ángeles. Y en uno de esos días en los cuales los ángeles se reportaban, también se presentó Satán. Eso lo vimos y a través de diferentes pasajes, como en los Salmos incluso, hablaba de los dioses, que había una celebración y una junta, como un directorio, digamos, para traerlo en términos comprensibles, donde se rendía cuenta. Y eso de los vigilantes está escrito en la Torá, acerca de funcionarios del templo que recibían poder, recibían autoridad y rendían informes, y que si no cumplían era una falta muy grave, si es que hacía abandono de misión. Entonces, sea tu voluntad hecha en el cielo como dice el Padre Nuestro, ¿no? Sea tu voluntad hecha en el cielo como es hecha en la tierra, sea así, de esa forma, de esa manera. Y se han podido encontrar a lo largo de la tierra, nosotros hemos visto y vemos magníficas edificaciones en base a un conocimiento que se ha perdido, pero que sí ciertamente fue entregado. Pero o el hombre se ha encontrado con culturas que dicen que de un momento a otro desaparecieron por completo. Sabemos nosotros que la presencia de esos seres gigantes acabaron y aniquilaron a pueblos enteros, porque no los podían alimentar. De ahí que revisamos algunas líneas extrañas en las escrituras que dicen: el inicuo desolla a mi pueblo, le quebranta los huesos y lo mete en la olla. Y se han encontrado ollas gigantes, eso está a la vista. ¿Y quiénes usaban esas ollas gigantes y qué metían ahí? Entonces, cuando este libro, que es como un conjunto de cronistas o periodistas, que así lo estamos manejando, que reportan ese tipo de situaciones, nos ayuda a entender el escenario. Porque la ciencia, cuando ve datos que alteran el común, o lo ignoran, lo borran o lo tapan, porque si no podría alterar incluso el poder de los países, si es que la ciencia entrara a otros capítulos. Entonces hay en juego muchas cosas, y eso explica por qué algunos países están en esta confabulación de no darle a conocer a las gentes la historia de civilizaciones antiguas, y han colocado una historia que no cause problemas. Hasta sacerdotes hablaban que en Ecuador que habían osamentas gigantes, y el sacerdote no tenía por qué mentir. Vinieron y las trituraron, hicieron pedazos, las trituraron para aniquilar todo tipo de vestigio. Pero ahí están los reportes de gente que no tendría por qué mentir, y que hay esta persecución en cuanto a datos que puedan alterar la historia. Pero nosotros somos del pueblo de Elohim, nos abocamos a esta aventura, en este ciclo cultural, y siempre, como decía, llevado de la palabra. Y hay entonces cosas que sepultó el diluvio, que están en el fondo marino. Por ejemplo, acá en el Perú se hablaba, ¿no?, que salieron Macocapa y Mamayoyo del lago Titicaca, y hay en el fondo de ese lago paredes, calzadas, o una ciudad escondida, perdida. Y cosas que sepultó el diluvio, y que hay hasta estatuas, representaciones, muchas cosas que
Si el mar hablara, pues cuestionaría lo que se está mostrando en la superficie. Y que no van a ser investigadas y va a permanecer así con ese manto de oscuridad para que no sea dado a conocer a la opinión pública, mientras se hacen exploraciones en el exterior. Ahí se va el dinero, desenfocando a la gente de preguntas válidas que deberían y que son correctas, puesto que hay situaciones que reflejan lo que no han podido ocultar, son las edificaciones en la tierra que invocan una serie de preguntas. Pero hay esta tendencia del hombre a irse al exterior para que la gente no esté enfocada en lo que hay en el fondo marino, sino que esté enfocada siempre mirando a los cielos, cosas extrañas que ocurren en los cielos, etc. Pero no que se vaya por otro lado. Y son edificaciones imposibles de levantar con la actual tecnología de los hombres. No lo pueden mover. Yo sé que algunas películas han sostenido que los hebreos empujaban esas piedras gigantes debajo de troncos, ¿no? Primeramente, acá hay dos problemas, ¿no? ¿Cómo vas a levantar una piedra de 50 toneladas encima de los troncos? Segundo, los troncos se harían pedazos. Y tercero, ¿cómo los mueves, no? Yanarís, adelante, hermana. Shalom, amado. Pastor, ¿se pudiera decir entonces que la ciencia realmente, ellos como saben que en el mar hay muchas cosas que concuerdan, que justifican pues lo que está escrito, entonces ellos se enfocan más en el espacio como para no dar la credibilidad de lo que dice la Biblia, ¿verdad? También, efectivamente, ellos tienen un buen aunque no lo manifiestan, aunque esto podría resultar extraño, pero sí le dan validez, aunque no lo van a divulgar, sí le dan bastante validez a las escrituras. Adentro, muchas de sus decisiones están influenciadas por las escrituras. Sí la ponderan, aunque no lo dicen al público, pero sí la ponderan para lo que son sus estimaciones. Y hay algunos presidentes incluso que han ingresado con una agenda con el fin de apurar los sucesos. Hermana Yolanda, adelante. Sí, yo tenía un comentario con relación al libro de Enoch. A mí, por ejemplo, en mi caso, este libro me aumentó muchísimo la fe, pero de una manera bárbara, porque entendí todo, o sea, todo cobró sentido. La pirámide, la esfinge, todo. Y todo ese terror con que nos han criado y como siempre con ese misticismo de que no, que son del espacio, que vinieron, que como creando todo eso, y entendí por qué ese libro lo sacaron, porque ese libro, leerlo, sin ni siquiera nadie quizá tener una religión, o sea, te aumenta tu fe porque todo habla de la gloria de Dios y de cómo el universo respeta, que el sol no se sale de su órbita, nada, ni los planetas. O sea, para mí fue un antes y un después ese libro. Gracias, mi hermana. Sí, Gracias, mi hermana. Sí, es un libro que tiene un cariz científico que estamos analizando noche a noche y que amplía los detalles de algunos capítulos o líneas escriturales que nos parecen, como decíamos, líneas extrañas, pero que están ahí, ¿no? Entonces, como explica la hermana Yolanda, cuando tenemos un panorama más completo, esas líneas comienzan a entenderse. O pueblos que desaparecieron, ¿por qué? ¿A dónde se fueron? ¿A dónde están? ¿No dejaron huella? ¿O ahí hubo un desastre? Hermano Moisés, adelante. Pensé que salió como un Netflix. Sí, realmente me acuerdo de que hay libros, y es verdad y concuerdo con usted que
ellos entienden que la Biblia no se contradice. La geografía, la filosofía o muchas arqueologías ahora aceptan, sino que no lo dicen abiertamente. Pero yo me acuerdo, y debe estar en Google, o no sé si está en Google, pero había una revista antigua, que ahora ya no lo publican mucho, pero antiguamente se llamaba El Mundo. Es una revista que sacaba mucho de las cosas que usted está hablando, los mares, porque los incas o el Mamaolo, historias mucho que tiene que ver mucho con la Biblia, pero que no lo aceptan, no da su punto de vista. Pero sí, realmente eso es lo que pasa. Así es, hermano. Ahí de... Micrófono está apagado. Entonces por eso, ¿no? Pero sí, de todas maneras, ellos interpretan y saben que existe. No que no lo dicen abiertamente, pero en algunos de sus análisis sí pueden lograr hacer eso. Eso es importantísimo para esto. Yo le voy a, no le prometo mucho, pero le voy a ver, a ver si la próxima semana, ¿no? Voy a tratar de sacarle ese libro, esa revista, que lo tengo y lo puedo ver. Tomarle foto o algo, como para tenerlo en la Como no, hermano, todo aporte, todo apunte para dar mayor claridad, bienvenido. Gracias, hermano Moisés. Ahí también podríamos hablar en su momento se hablará de la luna, las cosas que ocurren por ahí. El problema que tenemos que entender es que la cronología está mal hecha. La cronología humana está absolutamente desfasada y equivocada, podríamos también agregar. Esto se explica porque, por ejemplo, el método de datación conocido como radiocarbono está anclado a su vez en suposiciones y conjeturas, no en ciencia. Es un método basado no en ciencia, sino en suposiciones. Jamás por esta vía van a lograr lo que es la precisión. Mucho es estimación o imaginación, y eso ya escapa al método científico. La datación por radiocarbono mide la cantidad de carbono 14, por ejemplo, en materiales orgánicos. El carbono 14, ¿por qué se emplea? Porque el carbono 14 se descompone a una velocidad conocida tras la muerte del organismo. Comparando la proporción de carbono 14 con carbono 12, se calcula la edad del material orgánico. Sin precisiones, su precisión es limitada, entonces, hasta unos 50.000 años. Más allá de eso es pura especulación, imaginación, ya deja de ser ciencia. Hay cierta confianza hasta en esos periodos de 50.000 años. Es una herramienta de que se dispone para la arqueología y otras ciencias para fechar restos orgánicos. ¿Por qué se le llama carbono 14? Porque es un isótopo del carbono. El número 14 representa su núcleo másico, que es la suma de protones y neutrones en su núcleo. El carbono tiene siempre 6 protones. El carbono 14 tiene 8 neutrones. Entonces se suma 6 más 8 igual 14. Los organismos vivos incorporan carbono 14 del medio ambiente durante su vida. Y al morir ya no pueden seguir absorbiendo. Y la cantidad de carbono 14 entonces empieza a disminuir, empieza a degradarse a través de la desintegración radiactiva. El término radiactiva se refiere a que es inestable. Es radiactiva, inestable, y con el tiempo se desintegran.
Entonces, en base a ello, hacen los cálculos con respecto a los organismos vivos. Cuando dije del isótopo, es una variante de un elemento químico que tiene el mismo número de protones en su núcleo y por lo tanto el mismo número atómico y lugar en la tabla periódica, pero difiere en el número de neutrones. Esto siempre nosotros, como estamos en la Universidad de la Fe, tenemos que dar estos datos también científicos para que nos familiaricemos también con algunos términos, algunas herramientas que emplea la ciencia. Las estructuras construidas y que han resistido al diluvio, algunas de ellas, y que por lo tanto fueron edificadas antes del diluvio, se las está haciendo presentar como que las culturas o una cultura determinada las haya edificado. Porque si no, imagínense el problema que esto podría significar. Así tenemos, por ejemplo, la isla de Pascua. Durante mucho tiempo, la ciencia vendió que esas cabezas gigantes en la isla de Pascua, eso era todo. Sin embargo, cuando empezaron a desenterrar, había un cuerpo debajo de esas cabezas. La cabeza era la punta, digamos, del iceberg. Era un cuerpo entero. Qué inmensa cantidad de desplazamiento de tierra se movió para que esas enormes estatuas quedaran ahí cubiertas por un movimiento de tierra enorme. Evidentemente que el diluvio que causó desplazamiento de tierra cubrió a esas inmensas estatuas, dejando solo la cabeza. Y por muchos años, fíjese la limitación de la ciencia para poder entender, durante muchos años solo se vio y se hizo famoso como las cabezas de la isla de Pascua, que también es conocida con el nombre de Rapa Nui. Ella es famosa por las enormes estatuas de piedras que se denominan los Moai, M-O-A-I. Esas son las estatuas de piedra cubiertas por un desplazamiento de tierra enorme que sepultó las estatuas. Entonces la historia es distinto. No es que hicieron cabezas y las dejaron ahí. Fueron estatuas cubiertas por desplazamiento de tierra que las tapó, que es distinto. Entonces, hay historias que se hicieron en base a las cabezas y ahora hay historias que tienen que rehacerse producto de que hay un cuerpo debajo de esa cabeza. Como hoy también se viene estudiando que debajo de las pirámides de Egipto lo que está enterrado es mucho mayor. Algunos hablan de 600 metros. Y ya, eso es todo un problema también, porque sería redescribir la historia. Y también todas estas cosas que tienen que ver con cultura o ciencia distinta no se van a dar a conocer. De ahí que los restos también del Arca de Noé siempre es algo que está, así como el Arca de la Alianza, está impedido que se vea. Hay intereses, y no solamente terrenales, sino también espirituales, que eso que está ahí, que se quede ahí, que no se salga a conocer. En medida hay algún conocimiento de estos cronistas bíblicos que se prefiere que sigan en el silencio. Pero nosotros tenemos que hacer la tarea de investigar. La gente entonces supuso que esas cabezas de la isla de Pascua eran solo cabezas gigantes. ¿Por qué? Porque fueron reportadas, solamente se ve cabezas. ¿Y qué hay abajo? Supuestamente nada. Pero sí, había cuando lo desenterraron tuvieron que, con esas excavaciones arqueológicas posteriores, dieron a conocer que cada Moai tenía un cuerpo que está completo y enterrado bajo tierra. ¿Quiénes eran esos gigantes? Cuerpo de estas estatuas que quedaron producto de un cataclismo que las cubrió hasta el cuello.
La cultura Rapa Nui de las Islas de Pascua, han diseminado que los Moai, esas estatuas gigantes, eran antepasados suyos, con origen divino, o por lo menos conectado con los dioses. Fíjense cómo las leyendas de las culturas, como cronistas, también divulgan hechos. Y siempre nos vamos a topar con estatuas gigantes a lo largo del mundo, a lo largo del globo terráqueo. Tenemos que entender entonces que no todo lo que está en leyenda es malo. Hay algo de cierto en esa historia que se cuenta. Los Nefilins que estuvimos viendo también en los primeros capítulos, o estos híbridos resultantes, ¿cuál es el drama de ellos? Y por eso que eran adoptados en las diferentes culturas, porque no pertenecen a la tierra y no pertenecen al cielo. Este es un problema que tienen ellos. Por eso que se le llama en las escrituras espíritus inmundos, porque cuando ellos pierden el cuerpo en el diluvio, ese cuerpo no es ni de cielo ni de tierra. Se llaman espíritus inmundos. Otro nombre conocido es demonios, y tienen una fuerza como de 4, 10, 15 hombres. ¿Por qué? Por el tamaño que tenían en su expresión física. Pero sabemos nosotros que a pesar de todo lo que hicieron, y que de carecer de un lugar de creación en el Todopoderoso, en el orden que Él estableció, ya que de Él nadie puede burlarse, la semilla que se sembró va a producir en consonancia a ese desorden o a esa rebelión, y que las consecuencias de esa rebeldía serían funestas para los hombres. Lo angelical caído, por tanto, ya fue inicialmente juzgado, pero están presos porque van a esperar la sentencia final. Ya se estableció una división permanente a nivel angelical y falta la división a nivel terrenal. Hoy a nivel angelical se ha establecido los ángeles rebeldes y los ángeles que siguen a Yahweh. Ahora se va a hacer la división a nivel humano. Lo que es cabrito, ovejas, lo que es cizaña o trigo. Esta división que ya a nivel angelical se ha hecho va a hacerse, y es lo primero que va a hacer el Mesías cuando retorne por segunda vez, hacer la división. Hoy se está haciendo en función de la fidelidad que se tenga para con los hombres o para con Yahweh. Se va a hacer esa división. Y va a ser una división permanente, porque los ángeles que siguen con Yahweh permanentemente seguirán fieles, y los que se alejaron en rebeldía permanentemente seguirán infieles. Los bandos a nivel angelical ya están definidos y completos para esta guerra. Falta a nivel de los hombres los bandos que se van a establecer. A nivel de la tierra, entonces habrá definiciones. Tendrá que enfrentarse juicios para justamente establecer quién está en cada bando. Y ahí se va a apreciar con claridad los bandos. Se podrá definir quién es cabrito, quién es oveja, quién es cizaña, quién es trigo. Hay en el mundo hoy confusión, sobresaltos, rebelión y desobediencia como había en la época de Noé. Todo el ambiente emocional, psicológico, sentimental y de asfixia emocional de la época de Noé la estamos viviendo hoy todos los días. Como decía, ya la paz fue quitada. Hoy no sabemos, nos levantamos y no sabemos si alguien lanzó algo, si un misil cayó, si hay una bomba que se va a tirar. Entonces nos levantamos con ese sobresalto. Hoy el mundo se está jugando al filo de la navaja de lo que va a pasar. Y ahí está todo
dando vueltas, está en movimiento. Entonces, retomando, ¿quiénes tomarán partido por Elohim, por tanto? ¿Y quiénes son los que tomarán partido de manera definitiva y hasta el fin del mundo por el reino del mal? Eso tiene que definirse. Y eso está por verse. Y por eso los juicios llegan, para que se defina de una vez hacia dónde va la fidelidad de cada uno. En breves palabras, los ángeles caídos, al bajar a la tierra con perversas ideas, estos vigilantes, y parte de lo que hicieron hasta hoy, estamos viendo el eco de sus ideas y de sus resoluciones y de sus estrategias, arruinaron el orden y trastocaron la creación. La esfinge, por ejemplo, que decía la hermana Yolanda, es una combinación, es un híbrido de dos naturalezas, ¿no? Tiene cara humana y cabeza de león. Eso es un híbrido. O algunos animales que su resultante, su combinación con otros, ha generado lo que se podía denominar como monstruos, y que fueron los dioses que algunas culturas, y vamos a llegar en su momento a esto, arroparon y defendieron, y algunos hicieron esas mezclas genéticas para traer esos espíritus, para que tengan cuerpo, y actuaran a través de ellos. Pero eso en su momento lo veremos. No tenemos que ir de a poco, porque resulta es poco entendible que pueblos que no se conocieron nunca tengan las ideas, los mismos gráficos, las mismas construcciones, las mismas formas, las mismas pirámides. Nunca se vieron. Alguien que sí hacía esas cosas se los divulgó a ellos. Conocimiento astronómico en diferentes culturas. No es que hayan viajado, alguien se los trajo. Entonces eso está retratado. Nunca se toparon unos con otros, pero lo que creyeron está ahí en sus representaciones, ya sea a través de su cerámica, a través de las paredes que han dejado diseñado en cuanto con figuras incluso. Entonces estamos en esta situación de perversidad también hoy, como la época de Noé decía, con la malignidad de los primeros días. Y a ellos se refirió el Mesías: las cosas van a llegar a como fue en la época de Noé. Van a llegar de todas maneras a como fue en esa época, con esa maldad, como el colmo de la maldad o el colmo de la maldad del amorreo. Al haber tenido acceso los ángeles rebeldes al reino de la luz, y habiendo recibido conocimiento infuso, no es que aprendan por grado, lo recibieron total y completamente, es decir, todo lo necesario para el desempeño de sus funciones, esas cosas de ángeles rebeldes con conocimiento infuso detonó aquí en la tierra, y para que las cosas se pusieran peor cada día. Las Escrituras definió las exigencias y demandas de este combate cuando nos advirtió que no vamos a luchar contra hombres, es decir, no vamos a luchar contra carne ni sangre, sino que vamos a luchar contra potestades, vamos a luchar con huestes de maldad, con potestades y principados. Está hablando de un orden militar de corte angelical, no de hombres. Y ellos quieren retomar la tierra, la quieren volver a tomar. Luego que la tierra haya sido sacudida grandemente con los juicios, con los sismos e incendios, con bombas y todos estos desbarajustes, en parte tienen culpa ellos. Lo que es inconmovible, cuando todo se mueve, lo que es inconmovible es lo del espíritu. Eso no se mueve, eso se afirma y se queda en nosotros, y sigue siendo y sigue progresando con la guianza del Padre Eterno. Es necesario que las cosas se muevan para que aquello que es carne en nosotros se caiga y se rompa y quede solamente lo del espíritu. Por eso se van a afirmar el trigo y se va a afirmar la cizaña, pero se requiere imprescindiblemente la turbación y todo lo que nosotros vamos a experimentar. En estos últimos días, aún Judá aún se ha resistido, por ejemplo,
al reconocimiento del Mesías como uno de las 12 tribus, tiene que entender quién es Yeshua. Y también el mundo rebelde tendrá que entender y darse cuenta que no es que las cosas estén ocurriendo casualmente. De un momento a otro hay incendios, sismos, guerras, bombas, persecución, protocolos, persecuciones nocturnas, espirituales, ataques a las primicias, pesadillas, espíritus que vienen a molestar al pueblo de Elohim una y otra vez, toda la vez. No, nosotros tenemos que entender que para ejecutar los planes el Padre emplea al destructor. Y nosotros podemos leer en Isaías 54:16. ¿Ahí lo tienes? Sí. Yo lo leo. Ahí lo tienes. Sí, Isaías 54, en el verso 16 dice, yo he creado al destructor para que destruya. Si yo desato un destructor, lo que va a hacer es destruir. Y en la Biblia Latinoamérica, en Isaías 54, 16 y verso 17, dice 54, 16, 17, y tenemos que traerlo a los tiempos actuales, de los aviones y lo que estamos viendo hoy, misiles, etc. Dice, mira, yo he creado al herrero que mantiene el fuego de la fragua con el fuelle y saca de allí las armas que debe forjar. Está hablando de industria militar trabajando con metales. Está hablando aquí de un proceso de fabricación de armas metálicas, llámese misiles, por ejemplo. Y sigue la escritura, pero también he sido yo quien ha creado al destructor, que las va a romper. Con respecto a nosotros, ningún arma que hayan forjado, cuando habla de forjar, habla de hornos industriales gigantes, contra ti resultará, y harás callar a cualquiera que te acuse. Este es el premio para los servidores de Yahweh y la victoria que les garantizo, dice Yahweh. En medio de los hornos militares, de la fabricación de industria con armas, trabajando con fuego, y de lo que estamos viendo hoy, y que va de un lado a otro, y todos se quieren matar mutuamente, Él, en medio de todo esto, Él asegura la victoria de su pueblo. ¿Para qué? Para los que sirvan a Yahweh. Esto demanda decisión. Toda rebelión del hombre debe cesar. ¿Por qué manda al destructor? Porque toda rebelión del hombre tiene que cesar. O Satán, al ver la cantidad, si esto sigue así, Satán al ver la cantidad enorme de incautos, atacará una vez más. Y ciertamente la ingenuidad y el candor de las gentes respecto a temas espirituales, cuando se está advirtiendo que no estamos luchando contra hombres, sino contra huestes y potestades y principados, mareas que se estacionan en un país y alteran el orden social de las gentes, donde peruanos, venezolanos o ecuatorianos empiezan a odiarse a muerte, unos contra otros, en lo que decía la Escritura, pueblo contra pueblo, reino contra reino. Y estamos creyendo que eso es casual, que eso es cuestión de hombres, eso es cuestión de mareas espirituales que bajan y alteran a las gentes. Y son portales movibles para, a través del área sensitiva, alterar las emociones al punto de querer matar a un connacional y sentir odio en proporciones nunca antes vistas. Yo he visto, por televisión, gente apedreando a un chofer de camión solo para matarlo, solo porque no se plegó a una huelga. Su defensa de los derechos, pero a matarlo. Y lo que se publica en redes sociales
son propios de la tinta de un reino de un anticristo. Y estaba ya en Apocalipsis lo decía, porque salió para vencer y... No, léelo acá. De Jinética 6, jinete blanco. Entonces, Apocalipsis 6. Entonces, vemos que si nosotros estamos creyendo que eso es una copia, que solamente se contagia de país en país, que los hombres lo están haciendo, estamos mal, porque la velocidad es impresionante de lo que ellos están realizando. Y va a atacar con sus esbirros, incluso mandando contra Judá verdaderos demonios que bueno, ustedes conocen, ¿no? Que agarraban a los hijos y con un destornillador le sacaban los ojos delante de sus padres. Demonios, hombres peor que bestias, que han hecho esto. Y mientras se siga la gente en la ingenuidad de que esto es cuestión de hombres y no de lo que tenemos al frente, al igual que pasó en la época de Noé, va a arrasar. Ya lo decía Daniel, van a perseguir a los santos y los va a vencer. Va a arrasar pueblos enteros. Entonces tenemos que entender qué es lo que tenemos al frente, en primer lugar, que es una batalla espiritual. Y vale mejor que estemos preparados para hacerlo. Está en el 2. ¿Qué dice aquí? Mire, y vi un caballo blanco. Sí, dice acá, respecto al primer caballo blanco, salió venciendo y para vencer. El ingreso del anticristo tiene dos fases, no una fase. Gran parte de la cristiandad piensa que es una fase, son dos fases. Salió venciendo, es decir, va a llegar cuando su sistema esté instalado. Su sistema está casi instalado. Está algunas cosas, algunos ajustes, pero salió venciendo y para vencer, para terminar lo que falta. Nada más. Eso sabe que tiene un corto tiempo. Entonces el anticristo tiene dos etapas. Salió venciendo, va a llegar cuando su plataforma de control y de abuso y de conculcación de derechos esté instalado, y para vencer. Son dos momentos de la incursión de un anticristo. Y mientras tanto, el Armagedón ante nuestra vista empieza ya a dibujarse. Ya se ven y cuando esto reviente, va a ser una cosa donde la Biblia será probada literalmente. ¿Quién come de hombre? ¿Quién come de Yahweh? ¿Y quién se vende a un sistema para poder comer? Entonces ya vemos nosotros, y estamos siendo notificados todos los días de estas líneas o trazos iniciales previos, pero la gente prefiere ignorar dicha realidad. Y entonces brota la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros que estamos aquí metidos? En el capítulo 8 de Enoc que estamos nosotros revisando, hemos podido ver cómo, por ejemplo, a través de diferentes artes, conocimiento, la magia, por ejemplo, en redes sociales, hablando de Salió para Vencer, está plagada el Facebook, constelaciones estelares, yoga, hipnosis, todo. Los cuartos de los niños están llenos, los dibujos animados han sido tomados completamente. Eso habla de dibujos animados que no caminan en la tierra, que son espíritus. La gente no se extraña, así será, qué divertido, ¿no? Pero está ahí, vendiéndose ouijas, ya no solamente con la ouija tradicional, sino una ouija cristiana que consiste en mover un pedazo, y lo compartí, para que el Espíritu Santo responda. O sea, estamos llegando a esos niveles de maldad. Salió venciendo. Tiene que estar, no va a venir hasta que esté instalado, y recién va a hacer su aparición. Entonces vemos cómo ingresó la corrupción humana a gran escala y en poco tiempo. Y esto va a ser igual, a gran escala y en poco tiempo, por causa de los ángeles caídos o vigilantes. El capítulo 8 describe también cómo se interrelaciona ese capítulo 8 con el capítulo 6, en el cual se narró, ya esto hemos revisado, cuando se unieron a nivel físico los llamados hijos de Dios con las hijas de los hombres.
Algunos dicen, no, se refiere a pueblos antiguos y por eso se reunieron con las mujeres. Primeramente, que un rebelde por unirse con una mujer no va a ocasionar que sus hijos tengan 6 dedos o que midan 3 o 5 metros, ¿no? Eso no. Además, ellos bajaron al monte. Los hombres no bajan, no vienen del espacio. Tampoco por ahí va la cosa. No se puede pretender racionalizar la escritura porque no la entiendo y entonces tengo que bajarla hasta que sí la entienda a los niveles que yo creo. Yo tengo que, si algo no entendemos, no entendemos. Pero tenemos que ser responsables con lo que está mostrando la palabra y los hechos. Entonces, y que trajeron como resultado esta descendencia conocida como Néfilis. En lo particular, el capítulo 8 muestra en qué características o manifestaciones se produjeron como consecuencia de esta corrupción. Así vemos que en el verso 8 en el verso 8 del capítulo 4 de Enoc, dio a conocer cómo los hombres, por ejemplo, estaban siendo aniquilados. Lo vimos nosotros. Cuando Enoc habla que los hombres fueron aniquilados, la historia muestra que pueblos enteros fueron aniquilados. De un momento, la explicación es, de un momento a otro desaparecieron. Esa es la explicación. Y lo pueden googlear y van a encontrar la cantidad de pueblos que de un momento a otro, entre comillas, desaparecieron. Pero era tanta la situación de los hombres que hubo un grito en el cielo, tal connotación en su pedido dramático hacia el cielo. Podemos leer nosotros, esto está ocurriendo con Éxodo, podemos hacer esta relación con el canon, con Éxodo capítulo 3, en los versículos 7 al 9. Éxodo capítulo 3, en los versículos, acá está. Éxodo capítulo 3, cuando Yahweh interviene. Porque siempre manda y sea la luz cuando las cosas llegan a un nivel. Y vamos a ver si estamos en ese nivel. Éxodo capítulo 3, en los versículos 7 al 9. ¿Qué dice? Dijo luego Yahvé, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Entonces cuando el pueblo, él ve la aflicción. ¿Cómo ve la aflicción? ¿No? Es una cuestión del espíritu, pero él ve la consecuencia de esa aflicción, del corazón, ve la injusticia desatada, ve a dónde se están aferrando, ve a los jóvenes, los niños, ve las consecuencias, ve esa aflicción. ¿Qué más? De mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. Y llega un momento en que ese conjunto de pueblo que está sufriendo la aflicción levanta su voz al cielo, todos se ponen de acuerdo, cada vez hay un cesante movimiento de orar en conjunto, y claman al cielo. ¿Y? He oído su clamor a causa de sus opresores. Tienen que haber opresores. La tierra tiene que llenarse de opresores. Opresores políticos, opresores dictatoriales, opresores espirituales. Ustedes no pueden creer la cantidad de gente que hoy es perseguida con opresores espirituales. Es impresionante. Bueno, por la naturaleza de mi cargo lo recibo a diario. Gente que es perseguida por opresores espirituales. ¿Qué más? Pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, hasta el 9, ¿no? Sí, así es. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, acá la palabra clave es aflicción, angustia, opresión. Y podemos preguntar, ¿estamos ya, el mundo está en aflicción?
El mundo siente opresión. Hay un clamor de las gentes. Tenemos que preguntar por qué es ahí cuando Él interviene, en forma general. Y esto se está acentuando cada día más. Los pasajes de Enoc y ahora de este Éxodo, que es un paralelo a lo que estamos aquí señalando, dan a conocer las resoluciones del reino, donde Dios escucha la opresión que nos golpea. ¿Cómo la escucha? A través de nuestra oración. Logra ver desde la intimidad de nuestra la aflicción que nos causa los opresores con gran injusticia. Todo eso Él está viendo. En Éxodo, el Todopoderoso interviene para tiene que romper los lazos de la impiedad y poder liberar a un pueblo. Los mecanismos que está liberándose actualmente, como decía que esto comentábamos con ustedes hace más de un año, que cuando empiecen a destaparse los sucesos del Apocalipsis, ningún suceso se va a bajar, van a subirse todos y van a estar funcionando todos a la vez imparablemente. Mientras que en el libro de Enoc, lo que va a ser la intervención de los cielos se va a dar a conocer en los capítulos posteriores. Vamos a verlo eso en detalle. Este libro tiene esta connotación también, producto de un juicio llevado a cabo sobre la corrupción que hoy hay en el mundo. La violencia que existe en el mundo, que son megabandas internacionales, por ejemplo, donde la gente mata, el nivel de crueldad que se está viendo, las leyes que se han aprobado. Están hablando todo de lo que se señaló y que leyó Mónica en Apocalipsis capítulo 6 y que ingresó venciendo, porque estaba ya todo allanado a su favor. Cuando los Nefilim enseñaron acerca de la fabricación de armas, debido a ellos abrió el capítulo de la violencia y la destrucción. Esto aceleró la historia del hombre, trajo violencia, trajo destrucción. Cuando abordaron los Nefilim el capítulo tocante a los cosméticos y adornos para las mujeres, dio pie a que se abriera el capítulo tocante a la superficialidad y la vanidad. A su turno, la enseñanza sobre magia, encantamientos, astrología, representan la búsqueda de un conocimiento prohibido y un distanciamiento significativo necesario para que ellos puedan participar en esto de la presencia de Abba Padre. En palabras concluyentes se puede apreciar la degradación en marcha o progresiva desde lo material en principio hasta que el hombre sucumba espiritualmente, como sucumbió con Noé, donde los ángeles caídos degradaron a la sociedad por completo, y hoy mismo lo están haciendo para degradar a través de conocimientos prohibidos que dicen que son conocimientos ocultos para iniciados, principiantes, etc. Y le dan un corte esotérico y espiritual. Hermana Yolanda, tu mano levantada adelante. Sí, yo quería hacerle una pregunta con relación, por ejemplo, a la computadora, a lo que hace una computadora, como nosotros, ustedes están en Perú, yo en República Dominicana, Ángela en Estados Unidos. Yo siempre he pensado que eso, ahora que oyéndolo, pues, tú estás diciendo que quizá esa información de la creación de la computadora pudo haber venido también por esa vía, que no fue de que el hombre experimentando, sino que vino por un conocimiento mucho más elevado que el nuestro, porque a veces yo me digo, Dios mío, ¿cómo es que se transmite por el aire la televisión, la música, todo? O sea, es una cosa increíble, y toda una computadora, y tú dices, pero, y yo que trabajo en un lugar donde reparamos laptop, televisor, el televisor por dentro es nada, son unos flecos con unas tiras con bombillito y un motorcito y ya.
y uno dice, ¿cómo se ve todo tan perfecto? ¿Quién creó eso? Ujú. Gracias, mi hermana. Bueno, hierro y barro, ¿no? Yo creo, mi hermana, que ellos están en la capacidad, estas huestes del mal, están en capacidad de emplear todo lo que el hombre tenga para acceder. Por ejemplo, no hace mucho tiempo, creo que hace un par de años, una máquina pidió adoración de los hombres. Fue reportado así. Ustedes deben adorarme, decía. Entonces se ve que sí, pueden manipular la tecnología del hombre, meterse a través de incluso nuestros celulares que tenemos aquí. A veces ocurren, o a través de la televisión, de una pantalla, de un momento a otro, pueden hacer presencia. Algunas películas que ven que ha habido intervención a través lo que tú estás hablando, hermana, de la pantalla de televisión, sí son ciertas. Porque no son fenómenos que, producto de que el cable o que la televisora tal lo puso por error, no. Sino que mientras haya un conducto material, ellos lo pueden emplear. Pues hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con las cosas que, por ejemplo, bueno, ya un caso, yo estuve yo lo tengo ahí, en screenshots, estaba en Facebook y se mete uno que me habla en los términos que no habla un ser humano. Y me dice que ya vengo pronto y voy a atacar a la humanidad, una cosa así. O sea, no es producto de una mente humana, es una cosa extraña. Y que voy a tomar a la humanidad. Entonces, lo voy a compartir para que se pueda entender, pero son cosas extrañas que pueden ocurrir de un momento a otro. A veces hay reportes en ese sentido, que uno está hablando o entra o sale, incluso a Mónica le mostré una vez, que, ¿te acuerdas esa imagen de un curso de inglés? Todo normal, y en eso aparece una mano negra Sí. con garras, que tiene que ver un curso de inglés que está hablando primero una mano normal y luego entra una mano con garras enseñando inglés. O sea, ¿qué cosa? Entonces, pero yo ese sí lo tengo reciente, es en screenshot. Así que, hermana, sí es posible esas manifestaciones. Hermano Moisés, adelante. Sí, realmente influyentes, ¿no? ¿Qué? Influyentes, porque hay un versículo muy rico que realmente estamos citando, que dice que lo que Dios creó, de gran manera todo fue bueno, pero el pecado y también la influencia del mal transforma y hace sus cosas, ¿no? Lo que está diciendo usted, o sea, siempre está el enemigo haciendo fluyendo para que la gente pueda hacer, ¿no? Aquellos circuitos, cosas que Dios ha creado, que el Señor ha creado, máquinas como la computadora, el robot, o muchas cosas soberanamente lo ha creado, ¿no? El hombre ha hecho materia sobre eso, pero sí hay huestes de maldad que influyen en todo esto y que realmente tenemos que ser persuadidos, ¿verdad? Y no podemos tapar el ojo con un dedo. Así es. O sea, es verdad que influye bastante, ¿no? Así es. Entonces, para eso, persuadido, ¿no? Eso es verdad. El nivel de ciencia, además ahí están los vestigios, ¿no? Han encontrado restos metálicos que la ciencia no lo entiende, pero si en esta época no podían manejar estos materiales, ¿y cómo lo han dado de esta forma? Y funciona. Clasifíquese, ignórese, ¿no? De frente, clasifíquese, ignórese. Ahora vamos a entrar a la parte, ya terminando el tema, vamos a entrar a la parte espiritual de Enoc 8, porque tenemos que irnos de esta noche con un mensaje de esperanza, con un mensaje, hemos estado hablando mucho del reino de estos truhanes, ¿no? Entonces si nosotros queremos extraer consejo
del capítulo 8 de Enoc, de las gentes que vivieron todo eso, ¿cuáles son los consejos? Podríamos anotar los siguientes. Uno, es una advertencia sobre un peligro real. Cuidado con la búsqueda del conocimiento sin discernimiento. Hoy por hoy hay una marea inmensa religiosa de corte judío que está entregándose al conocimiento sin discernimiento. Y es conocido. Y también la búsqueda de poder empleando métodos no lícitos. Esto es estamos viendo ante nuestros ojos una magna corrupción que prefigura las fuerzas malignas que estarán operando en el mundo con la idea de buscar maneras, formas de entretener, desenfocar, alejar al hombre, empleando la manipulación, el engaño, la violencia, así como la búsqueda incesante de placeres efímeros. Mas como dice la canción, todo tiene su final, y El Shaddai intervendrá finalmente con esas 3 señales que hemos visto, ¿no? Que Mónica leyó de Éxodo 3, 7 al 9, donde él interviene, también intervendrá a juntarse esas señales, para poner coto a todas estas acciones que se dieron en la historia, con juicios sobre el mundo del maligno, de la maldad rebelde y fatua, para dar pasos a una gloriosa restauración. Léete Enoc 8.1. Enoc 8.1. Ya. Nada más. Solamente el 8.1. 1. Y Asael enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, y en lo que respecta a la plata, a repujarla para brazaletes y otros adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Acá en lo que es Enoc 8.1, los conocimientos que se impartieron acerca de la metalurgia y los elementos de maquillaje simbolizan en su conjunto los avances tecnológicos desvinculados de la moralidad. Ellos no tuvieron moral alguna cuando se lo dieron a los hombres. Y es que un progreso sin ética marcha directamente hacia la destrucción. Progreso sin ética es una receta directa a la destrucción. Así los evacuaron a los hombres de esa época. Luego tenemos Enoc 8.2. Léete rápidamente Enoc 8.2. Y entonces creció la mujer. Creció la mucha. Perdón. Y entonces creció la mucha impiedad, y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Acá en Enoc 8.2, son 4 versículos nada más. El incremento que se informa acerca de la impiedad y vaciedad moral es solo un resultante de la separación que consiguieron del hombre para con el Elohim. Ahora, 8.3. lo que buscan es la separación. Los van a entretener con conocimientos ocultos, con tecnología de avanzada, supuestamente espiritual, pero no. Lo que buscan es desprenderlo de la fuente y llevárselo al otro, a su patrón, sea quien sea, Lucifer, Satán. Ahí lo van a dejar. Enoc 8.3. Enoc 8.3. Shemihasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades. A romper hechizos, lo que se vende como magia blanca. Habilidades afines. Baraqueel, los signos de los reyes. Cocabel, los presagios de las estrellas. Sequeel, astrología. Sí, Sequeel, los de los relámpagos. Él enseñó los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamsiel, el de los presagios del sol. Cuando hay un eclipse, hay que tener mucho cuidado.
Hay gente que inventa presagios con el sol. Hay que tener cuidado, todo equilibrado, de acuerdo a la escritura, porque hay la monetización. Entonces hay un eclipse y yo genero que va a pasar esto y llegan miles, decenas de miles, cobra al final del mes lo que ha monetizado. Nosotros no podemos estar en ese juego. Y Sahariel, los de la luna y todos comenzaron a revelar secretos a sus esposas. Porque al final la gente queda enganchada con esas cosas. No queda enganchada con el Mesías, queda enganchado detrás del sol, del Nibiru que viene y esas cosas. Pero eso es bien antigua. Entonces aquí, en Enoc 8.3, en este penúltimo, se vio que transmitieron la enseñanza de artes ocultas, vinculándolas con el agenciarse del poder y de un conocimiento que está apartado de la voluntad del Elohim de Dios, muy parecida a la estrategia que empleó Satán con Adán y Eva. Con que Dios te ha dicho, yo parto de ahí, eso tú sabes, ya no te voy a combatir lo de Dios, y de ahí te jalo y te desvío. Igual, sí, la Biblia habla del sol que se va a oscurecer, correcto, no te desvío de ahí, y de ahí, pum, te desvío, ¿no? Y si la gente marcha por allí, siguiendo a esos hombres, viendo cada meteorito que se mueve como si fuera algo profético. Ya, finalmente, 8.4. Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía. Los hombres, no es que las culturas desaparecieran, se los comieron. Esto es lo que pasó. Ahora, ustedes imagínense decir eso como un hecho científico, pero lo que pasó, los aniquilaron. ¿Qué más? Aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Grito de desesperación porque eran perseguidos. Finalmente, lo que se relata aquí en Enoc 8.4, con referencia al clamor angustioso, como hoy la gente está siendo aniquilada también. Esto es el corolario final, fíjense cuán cerca estamos de un final. Este es el corolario final por haber acogido al pecado. Lo otro, encantamientos, hechizos, astrología, señales, conocimiento prohibido. Entonces, factura final, como viene el igual. Primer jinete, segundo jinete, tercer jinete, el caballo negro con balanza, economía, lunes negro y cuarto el aniquilamiento, que es derramamiento de sangre. Final. Acá casualmente, como esto parece versículo, esto parece como señales, ¿no? Como estos sellos, estos 4 versículos de Enoc. Entonces viene el final, por haber acogido todo lo anterior, dicho clamor de los hombres se ha producido a lo largo de la historia, donde va a producirse un aniquilamiento. Y nosotros estamos sentados sobre esas posibilidades, todas sobre la mesa. Este capítulo de Enoc, mis hermanos, notifica acerca del peligro que significa o representa la incursión a terrenos oscuros, sobre pretexto de poder, que te va a ir mejor, y esto y lo otro, en búsqueda de conocimiento prohibido, así como avanzar hacia un mayor bienestar, ignorando la moralidad en su conducción los hombres. Ante estos males, el Supremo Hacedor ha dado a conocer a la bendita o al bendito pueblo la redención y de que ellos serán, como leímos, serán protegidos. Pero habrá un castigo y un juicio final. Todo esto que estamos viendo en las redes sociales, de astrología, de magia, de constelaciones, bueno, no puedo ser tan exacto porque voy a subir este material, yoga, etcétera, no es casual. Son los síntomas presentes, finales, que anticipan lo que va a acontecer, que es la gran persecución, gran tribulación o aniquilamiento de las gentes, porque indeteniblemente, a pesar de lo que está ocurriendo en la tierra, indeteniblemente la gente está buscando esto y está
y pagan sumas fuertes por este conocimiento prohibido. El conocimiento prohibido y todo lo misterioso y lo esotérico, a escoger. Todo ha sido soltado. Cualquiera, si alguien tiene un Facebook, ingrese y se va a encontrar imparablemente. Claro, con nombres más interesantes, más rebuscados. Van a encontrar también en YouTube todas las señales proféticas, que el sol, que esto y lo otro. Por todas partes van a encontrar estos síntomas. Pero si ya están presentes estos síntomas, cuidado. Porque el siguiente es juicio y aniquilamiento para traer al mundo al orden. ¿Sería el tercer caballo, no? La cábala también, claro, la cábala, la Biblia de la gente del Zohar, es una cosa que es defendida a capa y espada por muchos movimientos y que es una marea negra que la gente que la sigue se vuelven infatuados, orgullosos, intratables y aniquiladores verdaderamente, sin respeto, sin ningún tipo de piedad por las gentes. Bien, mis hermanos, entonces con esto sí terminamos, porque nos había quedado pendiente de la clase anterior lo concerniente a Enoc 8 y las implicancias espirituales y ubicación de los tiempos, hacia dónde estamos, cuán elevada está la temperatura de los sucesos que se anuncian conjuntamente, como hemos visto en Apocalipsis, en Éxodo y en otros libros, y alinearnos, porque todo esto está pasando para definir cizaña o trigo, primicias, novia, o mañana vamos a ver justamente, mañana en la mañana en Cantar los Cantares, vamos a ver quiénes son reinas, quiénes son concubinas y quiénes son vírgenes. Pero hay una novia, y el resto son reinas, concubinas y vírgenes. Y está anunciado en Cantares miles de años antes que eso iba a pasar. Una novia y el resto reinas, concubinas y vírgenes. No llegaron. Y hasta aquí, mis hermanos, respecto a este tema, podemos abrir micrófono, alguna pregunta, algo que deseen, algo que no está claro. Pues todo está claro, o todo se está viendo. No hace falta mucho comentar porque todo se está viendo, creo. ¿No? Qué horrible. Sí, hermano, estamos en tiempos difíciles, tiempos difíciles, donde vemos cada día las señales poco a poco cumpliéndose, ¿no? Así es. Interesante el tema, pastor. Lo disfruté, gracias. Pude llegar un poquito antes para conectarme y bueno, ahí vamos, aprendiendo. Bienvenida siempre, mi hermana Yanelis, como mujer de ciencia también. Así que hay un doble aprendizaje, ¿no? Científico y espiritual, ¿no? En algunas áreas también. En todos aprendemos, porque este ciclo cultural tiene esto, ¿no? Aprender un poco de algunas materias científicas, de restos, y podemos compartir durante la semana. Lo que hablaba, por ejemplo, el hermano Moisés. Hermano Moisés, veo tu mano levantada antes de acabar, adelante. Muchísimas gracias. Okay. ¿No? Realmente a todos por aprender, porque esto, como le digo siempre, son temas muy controversiales, muy inconvencionales. Ciertamente, te fue el audio, hermano, ciertamente por eso tenemos que irnos. O sea, no se toca. Ajá. En la iglesia convencional no se toca. Ajá. Sí. O sea que ir equilibradamente. Todo lo que se pueda sumar con la escritura. Sí, me toca. Muchas gracias. Así es. Gracias. No te comentó usted ahorita, pastor, también que estaba mencionando que hay un grupo que actualmente sí lo está tocando, pero lamentablemente lo está llevando a un nivel de desviación, pues, ¿no? A un nivel errado, como usted lo dijo claramente, ¿no? Bueno, sí, mira, aquí la palabra, así como el enemigo, que el Señor reprenda, sedujo a Eva en aquel entonces a través de la serpiente. Sí, pues bueno, ¿verdad? La palabra dice esto y como que te lo endulzan, te lo suavizan, para que tú creas que realmente lo que están hablando permanece en la palabra y después
te sacan. De hecho, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal significa tú, a partir de ahora, estableces qué está bien y qué está mal. El hombre. En eso consistió el pecado. En que el hombre ahora va a definir qué es bueno y qué es malo. Todo como vuelve nuevamente como al principio. Pero hoy día hemos visto un poco, hermanos, hemos aplicado un termómetro para saber qué terreno estamos pisando y por dónde vamos y qué es lo que sigue, ¿no? Para que no quede nadie extraño después. Pero hay un pueblo que tiene, como dice la Escritura, su triunfo asegurado. Y que seamos de ese pueblo, mis hermanos. Amén. No veo más manos levantadas. Quiero agradecerles e invitarles. Todavía nos faltan 100 capítulos. Solamente estamos en el capítulo 8. Así que imagínense lo que podemos seguir aprendiendo con 100 capítulos más. Y invitarles también a los que puedan participar. Mañana estaremos justamente viendo ello. Fidelidades de reinas, concubines, vírgenes o fidelidad de novia. Uno tendrá que escoger. Gracias, mis hermanos. Shabbat shalom, hermanas. Yolanda, Janaris, Wow, Moisés, chao, Mari, shalom. Elías. Gracias. Bye. Gracias, Shalom. Luis. Gracias, mi hermana, por tu presencia también. Víctor. Estoy despidiendo ya.